mis hermanas, a este grupo maravilloso que es de este ministerio. Quiero saludarlo en el nombre del Señor Jesús, saludar a la hermana Liliana, la líder. Quiero saludar a la hermana Gloria, nuestra hermana Nubia, mi pastor que está por allí conectado. Bueno, yo me congrego ahí en la sede cuarta, por la gracia de Dios. Y como el tiempo corre ya, entonces quería contarles algo rápido, que de la edad de 28 años, conocí al Señor a los 25 años y creo que desde que me arrepentí, en mi corazón ha habido la oración, ha nacido la oración, y a los 28 años me pusieron a trabajar con intercesión, con crecimiento espiritual. Creo que desde esa edad, con las ancianas, y soy muy amante a esas ancianas hermosas que le sirven al Señor. Bueno, creo que ya saludé a nuestra hermana Liliana y a nuestra hermana Gloria. Bueno, a todos, en el nombre del Señor Jesús, todos los que están conectados, varones, hermanas, jóvenes, de pronto hay niños ya a esta hora. Una bienvenida en el nombre del Señor Jesús, un abrazo gigante en el nombre del Señor Jesucristo desde esta distancia. Voy a contarles un testimonio uno de los testimonios que marcó mi vida. Tengo tantos testimonios, pero uno de los testimonios que marcó mi vida fue cuando nació mi nieta mayor. Mi hija era muy incrédula, la mayor, y a ella le dio una enfermedad que los médicos le dijeron que estaba enferma de los riñones, y la dejaron avanzar y resulta que era preeclampsia. Le dio la eclampsia, le dio todas las tres a la vez. No había nadie en ese momento. Ella se hinchó demasiado, quedó como algo impresionante, muy impresionante. Yo estaba en la Tagua Putumayo y ellos estaban en Facatativá. Cuando mi hijo llegó del colegio a las 3 de la tarde, encontró a mi hija algo muy impresionante que marcó mi vida, y esa enfermedad pues le pasó a la niña. La niña tenía 6 meses y medio, ella tenía de embarazo, y la llevaron a Facatativá al hospital, y entonces el médico dijo: no hay nada que hacer. Ya ella estaba poniendo muy negra, era demasiado hinchada, y luego la trasladaron para Bogotá. Y allá en Bogotá, pues mientras llegó el esposo que trabajaba ahí en Bogotá, eso se demoró un transcurso como de 4 horas, y mientras tanto pues ya no había nada que hacer por ninguna de las dos. Entonces el esposo firmó por la niña y por ella y por mí para que se hiciera algo, pero yo mientras estaba viajando, yo fui todo el día orando y clamándole a Dios y pidiéndole a Dios misericordia, porque mi hija no era convertida. Era lo más que yo sentía, porque no era convertida. Su niña nace y los médicos pues pensaban que ella iba a morir. Era un pedacito de gente, imagínense, 6 meses y medio, y ella la conectaron, y los médicos pues esperaban que ella muriera, pero el propósito de Dios no fue así. Esta niña, el Señor le dio la vida, era negrita, negra, y mi hija era negra, como toda carbonizada, negra. Y yo pude ver a mi hija a los 8 días, no me la dejaron ver. Yo entré a ver la niña, y el papá se preguntaba por qué a nosotros, si nosotros somos buenos hijos, esto y lo otro, bueno, pero no entendíamos por qué las cosas. Mi hija siguió luchando con ella. Fueron 3 meses, 4 meses allá en el hospital, que ella viajaba de Facatativá a Bogotá, y ella tan pronto sacó la niña, hizo un compromiso con Dios, dijo: Señor, me voy a casar, se la voy a entregar a usted.
y ella fue y la presentó y ella se casó y le prometió a Dios que esa niña sería para él. Seguimos luchando porque la niña se le crecía la cabeza, todo lo que ellos trabajaran para medicamentos que ni siquiera el seguro podía cubrirles, medicamentos muy costosos. Y mi hija se enfermó tanto que a mí me preocupó tanto verla a ella tan acabada, pero yo no entendía el propósito de Dios. Pero un día le dije, hija, le pregunté a Dios qué teníamos que hacer y el Señor me respondió. Y le dije, hijita, vamos a ayunar todos los domingos y vamos a hacer una oración a las 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y ya la niña tenía 8 años, ella no caminaba. La niña no caminaba, era una niña especial donde llegaba, ella lo tumbaba, todo lo despedazaba. Mi hija no era feliz, era un momento muy difícil para todos. Cargar a una niña ya de 8 años enferma, eso era terrible, lo que nosotros vivíamos todos. Yo sentía que mi hija cada día colapsaba. No había solución, pero un día el Señor, cuando terminamos, oramos 3 meses y ella estaba en Neighbor, le dije, hijita, había una fiesta, que una convicción aquí en Florencia, y le dije, hija, véngase, todavía no era convertida. Le dije, hija, véngase, que Dios va a hacer una obra, un milagro en la niña. Ese día ella se vino y la conversación empezó el viernes, el sábado. Ese día, el viernes, me caí y se me pelaron mis rodillas y no, el domingo no pude hacer el ayuno de rodillas, sino que me tocó parada, paseándome, y pasó 2 o 3 días y no pasó nada, pero ya en la última hora, en el último momento, yo dije, Señor, mi hija no se puede ir con el mismo problema, mira la niña, la veo lo mismo. Entonces yo me bajé y me fui allá. Habían 3 pastores que se habían bajado de la tarima, del púlpito, y nos fuimos a buscarlos para que ella le impusieran las manos a la niña. Pero cuando ellos fueron a imponerle las manos a la niña, a mí un poder muy grande me tomó. Y fueron mis manos las que fueron puestas sobre la niña. Y Dios hizo un milagro maravilloso. Dios sanó a la niña. Eso quedó marcado en mi vida y para mis hijos, mi hija. 3 años, 4 años después, Dios me regaló a mi hija y hoy le sirve al Señor. La niña sabemos que es especial, pero ella, lo que hizo Dios fue algo impresionante. La niña camina, la niña le gusta ir a la iglesia, ella ora, ella es una niña que se inclina a las cosas de Dios, y solamente el poder del Señor Jesucristo lo hizo. Nosotros no entendíamos el propósito que el Señor tenía. Lo entendimos hasta que mi hija, el Señor hizo la obra en la niña, y hasta que mi hija le entregó la vida y ella pudo entender que Dios le permitió para que ella, a través de ese proceso, ella se humillara a Dios y para Él regalarle la salvación. De pronto usted está pasando por un momento y no lo entiende. De pronto hay algo que está en su vida y usted no lo entiende. Pero qué bueno que usted le diga al Señor, no para qué, sino, perdón, ¿por qué a mí? Sino para qué, Señor. Qué bueno que nosotros aprendamos. Y por eso he titulado hoy esta palabra que les traigo en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. La necesidad de orar, la necesidad de la oración en el cristiano. La oración en el cristiano es una necesidad muy grande. Si todos nosotros entendiéramos que a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno,
nosotros podemos ver resultados tan grandes, nos acercamos a Dios. Nosotros podemos ver las maravillas de Dios. Dios quita tantas cosas en nosotros a través de la oración, ese acercamiento a Dios, porque es que es una necesidad en el cristiano orar. A mí me dio tristeza ayer cuando llegué a la congregación. Yo siempre me voy a las 4, pero ayer llegué a las 5 de la tarde y vi que los hermanos estaban haciendo el devocional, 4 hermanos, pero con una cantidad de peticiones allí que le han descargado. Yo fui y me puse a orar, me arrollé y me puse a llorar y sentí un dolor tan grande que, que sentía que Dios me estaba reduciendo mi conciencia también. Pero yo había hecho el esfuerzo y no pude llegar más temprano. Entonces, mis hermanos, es una necesidad en nosotros. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos que el Señor dice en su palabra que si Él no acortare los días, nadie será salvo. Quiero que compartamos aquí la palabra de Dios. El tiempo corre, tenemos muy poco tiempo ya. En Isaías 56:7 dice así la palabra de Dios. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, o sea, para todos nosotros los cristianos, porque es que nuestra casa, el Señor está hablando de nosotros, es de nosotros. Nosotros somos el templo de Él. Nosotros somos esa casa. Qué bueno que nosotros nos sometamos a la obediencia de Dios. Cuando yo me pongo a la obediencia, a buscar esa presencia en oración, en la lectura, cada vez que a mí me llegue una dificultad, yo no la voy a ver grande, la voy a ver pequeña, porque estoy cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, todo es posible, todo sale bien. Le damos gracias a Dios, sentimos el amor por los demás, sentimos el perdón, sentimos la gracia de Dios, queremos servirle a Dios de corazón, queremos que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí a través de la oración. He visto tanto la gloria de Dios en diferentes maneras en mis hijos. Yo no sé en qué momento que no nos vaya a pasar como la avestruz. La avestruz la puede investigar, eso está en Job 39:14. Ella pone sus huevos y los deja allí y se va. Inclina su cabeza, cuando ella ve el peligro, inclina su cabeza a tierra y esconde su pico para no mirar nada lo que está pasando alrededor. Porque a veces miramos la necesidad, el peligro en nuestros hijos, pero como no hay oración, no hay una entrega a Dios, no tenemos como esa capacidad por falta de la oración, por falta de la lectura de la palabra. Entonces, no, yo ya le enseñé a mi hijo, yo ya, mi esposo ya sabe, no es que el vecino sabe, yo ya le he hablado, pero qué importante es que usted y yo, como mujeres amadas de Dios, como varones amados de Dios, que nosotros podamos estar siempre dispuestos a través de la oración, de la lectura, para agradar a ese Dios tan grande, tan poderoso, que siempre estemos dispuestos para hacer la voluntad de Dios, que nosotros miren algo diferente, que los demás entren porque ven a una mujer que alumbra,
que marca. No que Dios tenga que avergonzarse de nosotros. Ese animal Dios no le dio sabiduría. Ese animal la dio como aquel animal insensato que no le importa nada. Pero qué bueno que esa enseñanza estaba larga, pero la estoy recortando porque el tiempo ha avanzado. Qué bueno que usted y yo miremos el ejemplo del águila. El ejemplo del águila. Ella busca la roca y ella mira el peligro de lejos. Y cuando ella mira que su plumaje se está poniendo viejo, ella va y se encueva y con su pico ella comienza a quitarse todo ese plumaje, todas esas plumas viejas, a quitarse todo eso que está viejo, acabado. Pero qué bueno que nosotros le permitamos a Dios que nos quite a nosotros ese plumaje viejo y que podamos entrar en una verdadera consagración a Dios. Podamos entrar en una fe viva, que cuando nuestro hijo nos llame a nosotros para pedirnos un consejo, usted y yo podamos ser mujeres sabias, padres sabios, entendidos, que cuando alguien nos pida un consejo, nosotros no nos estemos quejando, sino que le mostremos la gloria, la grandeza, el amor, el perdón a estas personas, amigos de la familia, los que nos rodean a nosotros. Que nosotros podamos estar en esa altura, que podamos mirar el peligro de lejos. Mira este mundo como está. Necesitamos revestirnos, estar con esa ropa doble revestida, nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos. Necesitamos estar revestidos de la gloria de Dios. Porque hay tres tipos de oración. Está la oración que se hace en la carne y está la oración que se hace con clamor, como la mujer de parto. Y está la oración que se hace en el espíritu. Cuando yo digo en el espíritu, no es hablar en lengua, es que usted entra en el espíritu a orar con ese Dios afable, apacible. Y cuando entramos a orar en clamor, es como cuando usted siente el dolor de parto. Por eso es necesario que a veces Dios nos permita entrar en ese desierto para sentir el dolor de parto. Yo no sé, quizás no sé quién esté pasando por un momento difícil. Quizás ha perdido la esperanza de su hijo, de su esposo, su esposa, pero hoy yo le estoy mostrando a ese Dios que todo lo puede, el Dios que me ha respondido, el Dios que me transformó a mi esposo, el Dios que me transformó a mí, el Dios que me tiene aquí en su presencia. El Dios que me está regalando a mis hijos. Hace 3 días me regaló a una de mis hijas. Me dijo: madre, ya no resisto más. Gracias por sembrarme el amor de Jesús, por insistir, por ser esa mujer de ejemplo. Mis hermanos, el tiempo se ha acabado. Tocó acortar la enseñanza. En otro día será una otra oportunidad que el Señor nos regale. Pero mis hermanos, es tiempo de nosotros levantar nuestras manos, levantar la bandera en alto, porque tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que no se detiene. No es un Dios pequeño, es un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, el que no le queda grande nada, el Dios de lo imposible. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirme en esta gran oportunidad de hablar de la palabra de Dios, que es lo más grande, lo más hermoso.
lo más grande que ha podido llegar a mi vida, a mi hogar. Ese Dios maravilloso, Dios te bendiga. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás.